A continuación, hablará la doctora Valesca Wallis Gómez, de la Unidad de Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas, con el tema abordaje del dolor en pacientes con alteración neurológica severa. Cuando quiera, Valesca, gracias. Hola, buenas noches. A ver, voy a poner esto. Buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, vamos a hablar en mi pantalla. Ahora muestro, se ve la pantalla, ¿no? Vale, pues vamos a hablar sobre el abordaje de los pacientes con deterioro significativo del sistema nervioso central. Primero que nada, vamos a definir qué es deterioro significativo del sistema nervioso central, la definición básica de dolor, la clasificación de dolor, las causas de dolor en los pacientes con deterioro del sistema nervioso central, cómo vamos a valorar a estos pacientes, la anamnesis y el abordaje terapéutico. El deterioro significativo del sistema nervioso central, pues los pacientes que tienen deterioro significativo del sistema nervioso central serían los pacientes que tienen una alteración motora importante asociada a una alteración cognitiva y que conlleva a una complejidad médica importante. En general, esto se englobaría en los pacientes que están afectos de parálisis cerebral infantil, que podría ser por daños perinatal, genéticos, infecciones, tumores, infartos idiopáticos o enfermedades neurodegenerativas como las neuromusculares, metabólicas o genéticas. La diferencia principal entre uno y otro caso sería que en el caso de la parálisis cerebral infantil estamos hablando de un daño estático o una alteración estática en este paciente, y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas es una alteración que es progresiva, pero que al final vamos a tener un paciente que tiene un daño motor importante con alteraciones cognitivas que no le permiten comunicarse verbalmente y que conllevan a una complejidad médica importante. A ver si se pasa la lámina. Vale, la parálisis cerebral infantil se clasifica de múltiples maneras. Hay muchísimas escalas de clasificación de la parálisis cerebral infantil, pero la más importante y la que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de valorar a los pacientes va a ser el Gross Motor Classification System. Esta es una escala de clasificación que valora principalmente la capacidad motora de estos pacientes y nos sirve para extrapolar cuál sería la alteración o cuál sería el grado de afectación que tienen estos pacientes. También nos da una idea, inclusive para usar en los pacientes que no tienen parálisis cerebral infantil, sino otras alteraciones neurológicas, pues nos da una idea de cuál es la afectación, del grado de afectación que tienen estos niños. Va desde el 1 hasta el 5, siendo el grado 5 los niños que son transportados en silla de ruedas y que no tienen sostén cefálico. Entonces, a la hora de valorar a los pacientes, cuando estamos hablando de un paralítico cerebral, siempre tenemos que tener en cuenta esto en mente. El dolor es una experiencia desagradable debido a una lesión tisular real o potencial y que tiene un espectro multimodal, y la incapacidad para la comunicación verbal de estos pacientes no elimina la posibilidad de que estos niños tengan dolor y que requieran tratamiento para el mismo. Hay varias clasificaciones del dolor. Está la clasificación según el mecanismo fisiopatológico, según la duración o según el momento de inicio o de aparición del dolor. Recordar básicamente que existe el dolor nociceptivo y neuropático, que puede haber dolor agudo y crónico, y luego según en el caso del dolor crónico, cuando tienes tratamiento, pues puede ser un dolor irruptivo final de dosis o un dolor basal. Como les dije anteriormente, bueno, ¿por qué es importante este tema? Pues hay muchísimas publicaciones y cada vez se habla más de que el dolor es un problema muy frecuente en los niños que tienen un déficit neurológico importante. Conforme más intenso sea este déficit, va a ser más frecuente el dolor y peor va a ser el dolor. Y a pesar de la importancia que tiene tratarlo, sigue siendo infradiagnosticado e infratratado. Hay muchísimos trabajos observacionales actualmente que hablan del porcentaje de pacientes que sufren dolor, de este tipo de pacientes que sufre dolor o cuándo lo sufre.
El dolor en la parálisis cerebral infantil va a ser reportado entre el 50 y el 70% de los casos. Aquí tenemos que mientras mayor sea la alteración neurológica en los pacientes gross motor 4 y 5, vamos a tener un 79% de presencia de dolor, una probabilidad de padecer dolor 1,7, un radio de 1,7, y conforme mayor sea la afectación, más severo va a ser el dolor también. No solamente los pacientes paralíticos cerebrales, como les había dicho anteriormente, sino todos los pacientes que tienen enfermedades progresivas que no son curables van a sufrir dolor. Dentro de los síntomas más frecuentes que presentan van a ser el dolor, las alteraciones del sueño y las alteraciones o las dificultades para alimentación. Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de valorar a estos niños. Los padres también reportan que los pacientes presentan por lo menos una o dos veces a la semana dolor. Entonces es una cosa que siempre que tendríamos que pensar siempre que valoramos a estos niños. Hay muchísimas fuentes que pueden producir dolor en los niños con alteraciones significativas del sistema nervioso central. Tendremos el dolor secundario a procesos, a daño somático, que se podría presentar como un dolor agudo, y también tendríamos el dolor crónico, como secundario al reflujo gastroesofágico, la espasticidad, luxación, subluxación de cadera, a un dolor neuropático central. Todas estas causas de dolor nos van a conllevar a un término, a unas manifestaciones clínicas que van a ser llamadas conductas de dolor y que tenemos que tener en cuenta. La neuroirritabilidad es un término que deberíamos dejar de utilizar a día de hoy. La neuroirritabilidad, que se podría definir como el estado de comportamiento sostenido con un llanto o agitación durante el cual el niño no es fácilmente consolable, a pesar de unas medidas razonables, no nos hace pensar en el dolor como la causa de esto. Normalmente nosotros asociamos agitación o irritabilidad con su problema neurológico de base, y al utilizar este tipo de nombres para ponerle un calificativo a los síntomas, pues nos enfocamos en el uso de medicaciones como benzodiazepinas, neurolépticos u otros sedantes, que evita que utilicemos la analgesia como el tratamiento enfocado al dolor. Por lo tanto, lo que deberíamos dejar relegado el término de neuroirritabilidad y sustituirlo por el término de conductas de dolor, que es lo que deberíamos llamar actualmente a la clínica de estos pacientes cuando se presentan, cuando tienen alteraciones o irritabilidad. Hay muchísimos datos que nos pueden hacer pensar que el niño tiene dolor. Esto es un cuadro que habla de las conductas o las conductas de dolor o pain behaviors en los pacientes que tienen alteración significativa del sistema nervioso central. Y como pueden ver, las vocalizaciones, el llanto, el gasping o los gritos agudos o las tomas agudas de aire pueden hacernos pensar que estos niños tengan dolor. El hecho de que el paciente tenga el ceño fruncido todo el tiempo, o que tenga los ojos muy abiertos, o que esté rechinando los dientes, o que esté sacando la lengua continuamente, nos tiene que hacer pensar que este paciente puede tener dolor. Que el paciente no sea fácilmente consolable por los padres también nos tiene que hacer pensar que el paciente está sufriendo dolor. Que no quiere interaccionar como habitualmente interacciona con sus cuidadores también nos tiene que hacer pensar que el paciente podría presentar dolor. La alteración del ciclo sueño-vigilia o aumentos de la frecuencia de despertares nocturnos nos tiene que hacer poner en pista, o tenemos que buscar la causa de dolor en estos pacientes. Que el paciente esté muy intranquilo, que no se deje de mover en la cama, o por el contrario, que no se mueva en absoluto, nos tiene que hacer pensar que estos niños pueden tener dolor. El aumento del tono muscular es un signo muy frecuente en los pacientes que están sufriendo dolor, en este tipo de pacientes que están sufriendo dolor, y aparte de que es un signo que se presenta cuando tienen dolor, es un síntoma y un signo que puede perpetuar el dolor en estos niños. Luego, datos fisiológicos como la taquicardia, la sudoración, que estén temblando, el cambio de coloración cutánea, la palidez, que
que hagan episodios de apnea nos tiene que hacer pensar en dolor. Y luego otras características más atípicas como la risa. Hay niños que se ríen cuando tienen dolor, entonces pues siempre tenemos que preguntarle a los padres, ¿usted sabe cuándo a su hijo le duele algo? ¿Cómo se manifiesta el dolor en su hijo? Porque normalmente ellos suelen reconocerlo. Y si a un padre le preocupa algo, pues tendríamos que tenerlo en cuenta porque probablemente habría que buscar la causa de esto. Para buscar conductas de dolor o tendríamos que buscar la causa de dolor en estos niños si los padres nos respondieran afirmativamente a estas preguntas. ¿Le preocupa que su hijo esté incómodo o agitado? ¿Está muy intranquilo, no está confortable? Si los padres nos dicen que sí, pues tenemos que pensar que podría tener dolor este niño. ¿El paciente tiene espasmos musculares intermitentes frecuentes o cambia frecuentemente de posición? Pues también tenemos que pensar que este niño puede tener dolor. ¿Hay alteración del ciclo sueño-vigilia? Igual. Hay síntomas que también nos deben hacer pensar que estos niños están incómodos y que están sufriendo dolor. Los vómitos, la intolerancia, el rechazo para la alimentación, cuando se presentan como síntomas nuevos, tenemos que buscar el dolor como la causa de estos síntomas. Para valorar el dolor en los niños, al igual en este tipo de niños, al igual que en todos los niños, hay muchas escalas de valoración. Dentro de las escalas de valoración, no debemos valorar siempre cómo es, aparte de utilizar las escalas de valoración que nos darían la pista de la intensidad del dolor, también tenemos que valorar cómo es la duración de estos episodios y con qué frecuencia se presentan y en qué momento. Y bueno, estas escalas son muy útiles, como les dije, para valorar la intensidad del dolor, pero no para identificar la fuente de dolor. Entre las más usadas, las que más recomiendan, las que más fácilmente se utilizan van a ser la FLAC, que sería la típica que utilizamos para los lactantes, Face, Legs, Activity, Cries and Consolability, que te va a dar una valoración del 0 a 10 puntos según los diferentes ítems y que ha sido validada para utilizar en los niños con alteraciones neurológicas severas y que deberíamos utilizar siempre a pie de cama cuando estamos valorando a estos pacientes. Otra escala de valoración que se utiliza para valorar el dolor en los niños con alteraciones neurológicas severas sería el Non-Communicating Children's Pain Checklist. Esta es una escala de valoración mucho más específica que requiere tiempo porque necesitamos un par de horas, unas 2 horas para valorarla y que tiene múltiples ítems que te ayudan a valorar si el niño tiene o no dolor. Una puntuación mayor de 100 puntos te haría pensar que este paciente puede tener dolor. Como les dije anteriormente, las escalas de valoración del dolor te sirven para valorar la intensidad del dolor, pero no para valorar la causa del dolor. Ahora se ha publicado este guideline, el GRASP, que se llama Guidelines for Ruling Out and Assessing Source of Pain, y es un algoritmo que ayuda sobre todo a los médicos que no están familiarizados con este tipo de pacientes, que no conocen a estos pacientes, médicos de urgencias o médicos que no suelen tratar a pacientes pediátricos y te ayuda muchísimo porque te pone en pista qué síntomas te pueden hacer pensar en el origen del dolor. Por ejemplo, si tuviese un dolor, de inicio agudo que se desencadena con el movimiento, pues aquí te pone que deberías descartar fracturas y hacer una radiografía, por ejemplo. Pues un algoritmo bastante completo y que tiene muchos ítems y que puede ayudar bastante a valorar la fuente de dolor. Aparte de este algoritmo, también se han publicado otros que nos ayudan a valorar la fuente de dolor. Siempre tenemos que tener en cuenta si el dolor es de inicio agudo o si el dolor es es crónico o recurrente. En el caso del dolor de inicio agudo, siempre tenemos que descartar las causas, los motivos de dolor nociceptivo, como podrían ser tensiones de la gastrostomía, del tubo de gastrostomía, una fractura oculta, que tenga una lesión más tonta, como por ejemplo como una otitis media aguda que puede tener cualquier niño, inclusive estos niños, el reflujo gastroesofágico que se puede presentar en estos niños, muchísimas causas que te podrían originar un dolor nociceptivo. Y en el caso del dolor
crónico recurrente, pues tener en cuenta el dolor neuropático central. Los pacientes con parálisis cerebral infantil o alteraciones neurológicas complejas van a tener dolor neuropático central. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen lesiones neurológicas, todos tienen algún daño cerebral. Que este daño cerebral te va a condicionar un dolor neuropático central y que además, aparte del daño cerebral que tenga y que este daño cerebral puede condicionar hipertonías, espasmos, pues vamos a tener también daños de las neuronas periféricas y que te puede ocasionar el dolor neuropático periférico también. Entonces tenemos causas vistas para el dolor neuropático en estos pacientes. Son pacientes que sufren de hiperalgesia visceral, tienen un umbral del dolor menor y cualquier estímulo que podría ser tonto para otros pacientes, como por ejemplo el estreñimiento en estos niños, induce la hiperalgesia visceral e induce cuadros de dolor descontrolado. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. La espasticidad, los espasmos musculares, como les dije anteriormente, también son causas de dolor recurrente en estos niños y que nos tienen que hacer pensar, que nos tienen que condicionan dolor en estos pacientes. En este artículo, pues ellos proponen un abordaje secuencial en el cual descartamos las causas de dolor agudo, las causas de dolor somático, y en el caso de que hayamos descartado las causas de dolor somático, pues nos planteamos las causas de dolor crónico, sobre todo el dolor neuropático. Para tratar el dolor, al igual que en todos los pacientes pediátricos, vamos a ampliar la estrategia bifásica. A diferencia de la estrategia, a la escalera de analgesia que plantea la OMS para los adultos, la misma OMS en el abordaje de dolor en los niños recomienda utilizar una estrategia bifásica. ¿Qué significa esto? Pues utilizar analgésicos no opioides, analgésicos menores como primera fase, y como segunda fase utilizar opioides potentes como serían la morfina y el fentanilo, empezando a dosis bajas. El beneficio que tiene utilizar los opioides potentes sobre los opioides menores supera los riesgos de utilizar los opioides menores. Para que recuerden un poco cuáles son los opioides, cómo se clasifican, pues tenemos los opioides de potencia intermedia, que serían el tramadol y la codeína, y los opioides de potencia alta, que serían la morfina, fentanilo, oxicodona, hidromorfona y metadona. En pediatría de primera elección siempre vamos a utilizar la morfina, como segunda elección el fentanilo, y en los pacientes con alteraciones neurológicas complejas y los pacientes que sufren dolor neuropático tenemos que tener en cuenta el uso de la metadona. El tramadol y la codeína están desaconsejados en los niños porque la codeína principalmente tiene metabolismo intermedio. Utiliza el citocromo P36 necesita el citocromo P36 para metabolizarse, y los niños de este citocromo tienen una manifestación diferente conforme avanza la edad. Los lactantes no lo tienen y según van creciendo sí lo tienen, y también va a variar según sean metabolizadores rápidos o lentos. Entonces la codeína tiene mucho potencial de efectos adversos y depresión respiratoria en estos niños, por lo que está desaconsejado. El tramadol también está desaconsejado por la misma causa, aunque no está tan demostrado como la codeína, que pudiese tener efectos depresores respiratorios, pero el problema que tiene el uso de tramadol en los niños con alteraciones neurológicas complejas es que el tramadol disminuye el umbral convulsivo en estos pacientes, con lo cual tendríamos que tener en cuenta este factor. Como les dije anteriormente, hay millones de causas y normalmente los pacientes no van a tener una sola causa de dolor, sino que las causas van a coexistir. Vamos a tener el dolor nociceptivo por fracturas patológicas, porque le duela un diente, porque se le haya usado una cadera. Y en este caso tendríamos que plantearnos utilizar analgésicos menores asociados a opioides y adyuvantes. En el caso del dolor neuropático y central, siempre tendríamos que pensar en la gabapentina y los antidepresivos tricíclicos. En la hiperalgesia visceral igual, gabapentina y ATCs. Luego las náuseas y los vómitos son son conductas de dolor y originan dolor en estos pacientes. En ese caso, pues tendríamos que abordar el tratamiento como se abordaría el tratamiento de náuseas y vómitos en los pacientes, y tener en cuenta las copolaminas y los antidopaminérgicos para el tratamiento.
la disautonomía clonidina-gabapentina y la espasticidad, que va a ser una manifestación clínica de dolor y una causa de dolor. Se trata con baclofeno, tizanidina, que son relajantes musculares, la toxina botulínica en caso de que fuesen puntuales o que hubiese una zona muscular que estuviese más afectada que otra, y las benzodiazepinas. Ante la duda siempre es recomendable hacer o realizar el test de analgesia. Si tenemos un paciente al cual tenemos episodios de irritabilidad, de agitación recurrentes muy intensos en el cual no sabemos por qué está sucediendo y que compromete mucho la calidad de vida de estos niños, tenemos que plantearnos administrar un analgésico de acción rápida y observar. En el caso de que desaparecieran los síntomas, desaparece la espasticidad que está presentando el niño, la irritabilidad, pues tendremos que plantearnos que el dolor es la causa de la descompensación de estos pacientes. Y por eso siempre tendremos que tener en cuenta sustituir los términos de agitación e irritabilidad por conductas de dolor. Tratando puntualmente, esto se lo voy a decir rápidamente, reconociendo y tratando los síntomas, recordar, como les dije anteriormente, que el estreñimiento es una causa muy frecuente de dolor en estos pacientes, porque son pacientes que tienen disminución del umbral de dolor, que además sufren de hiperalgesia visceral, que además por la disminución de la movilidad que tienen, y la hipotonía y disautonomía van a tender a ser estreñidos, pues tendremos que tener en cuenta tratar esto para evitar que se encadenen ciclos de dolor muy intensos. Igualmente, la disfagia del reflujo gastroesofágico es otro motivo que produce dolor y que se manifiesta como conducta de dolor. Los pacientes con alteraciones neurológicas complejas tienen unas necesidades calóricas y de líquidos menores que los pacientes generales. Entonces tenemos que tener en cuenta que ellos, cuando nos excedemos en el volumen administrado, van a tener vómitos y van a tener síntomas recurrentes de reflujo gastroesofágico que les puede producir dolor y que les puede empeorar y pueden crearle un círculo vicioso o un círculo, una rueda de vomito, tengo más dolor, hago espasticidad, me duele más. Entonces tenemos que tratar tanto la disfagia o el reflujo como el dolor en estos pacientes. En la disfagia y el reflujo, pues tendríamos que plantearnos utilizar espesantes, el baclofeno, además de ser un relajante muscular, también disminuye, como es un relajante muscular, disminuye la espasticidad o las hipertonías que puedan presentarse en el esófago y disminuye los episodios de reflujo gastroesofágico en estos niños con alteraciones significativas del sistema nervioso central. La espasticidad, como les dije, es una manifestación súper frecuente de dolor y es una causa de dolor. Estos niños que hacen opistótonos recurrentes, que tienen espasticidad recurrente, pues esa espasticidad o esas crisis de espasticidad son manifestación del dolor y como están espásticos les duele más. Entonces tenemos que tener en cuenta tratar eso. Diazepam, las benzodiazepinas son los primeros medicamentos recomendados y luego vamos a tener la tizanidina, que es el Sirdalut, que es un relajante muscular que tiene mucho más efecto que el baclofeno dado vía oral porque atraviesa barrera hematoencefálica. Luego baclofeno como bomba intratecal, pero eso sería en casos puntuales. Luego las luxaciones, subluxaciones de cadera, recordar o tenemos que saber que los pacientes con parálisis cerebral infantil, hasta el 7% de los pacientes van a sufrir de luxaciones de cadera y conforme mayor sea el gross motor function, conforme mayor sea el grado de parálisis cerebral infantil, más frecuente va a ser la luxación de cadera y más dolor les va a producir. Para esto deberíamos tratar localmente, dar opioides, tratar localmente con parches de lidocaína o en su caso hacer bloqueos nerviosos locales para evitar el dolor. Como les había dicho, los niños tienen dolor neuropático central. En estos niños se recomienda iniciar cuando tenemos episodios de dolor recurrente, más de 3 episodios semanales durante 1 o 2 meses, siempre debemos considerar añadir la analgesia, empezar con el tratamiento con dosis o con tratamiento de prueba con gabapentina. Al inicio deberíamos siempre añadir un analgésico asociado porque la gabapentina tarda en hacer efecto. Si viéramos que no hiciera efecto la gabapentina, podríamos plantearnos tratamientos de segunda línea como serían las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos o añadir opioides como tratamiento crónico, opioides
de vida media larga. El problema de los antidepresivos tricíclicos es que los antidepresivos tricíclicos tienen muchas interacciones farmacológicas, prolongan el QT y pueden producir síndrome serotoninérgico. Entonces, en este tipo de niños, menos recomendado que la gabapentina. Luego, como tercera línea, la metadona y los cannabinoides. Como les dije anteriormente, la metadona es uno de los opioides que actualmente cada vez se utiliza más en los pacientes con alteraciones neurológicas severas y dolor de difícil control, ya que tiene efecto modulador en NMDA y efecto modulador en los receptores mu, por lo que tiene buen perfil para tratar los dolores neuropáticos. Y además es el único opioide opioide de vida media larga que viene en jarabe, con lo que es muy útil en los pacientes con alteraciones neurológicas severas. Siempre tenemos que tener en cuenta la respuesta a la medicación de estos pacientes, respuesta a las medicaciones previas. Cuando vamos a pautar un medicamento, tener en cuenta interacciones farmacológicas. Un niño que tiene más de 6 medicamentos pautados, puedes estar seguro que puede haber alguna interacción farmacológica. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta porque pueden presentarse. La dosis inicial que se va a tratar, siempre recordar o tener en cuenta que a este tipo de medicamentos siempre vamos a intentar titularlo para evitar efectos adversos. Lo que significa es empezar con dosis pequeñas e ir aumentando durante el tiempo para disminuir los efectos adversos que se podrían presentar. Intentar utilizar siempre la dosis mínima eficaz y tener en cuenta, como les dije anteriormente, los efectos adversos que se pudiesen producir. Ya para terminar, el tratamiento de dolor en este tipo de niños es un tratamiento, yo suelo decírselo a los padres, es un tratamiento artesanal, ensayo y error. Todos los niños son diferentes. Le podemos recomendar a los padres valorar si hay aparición de síntomas nuevos, describir los síntomas, valorar cuáles son las conductas de dolor que tiene y compararlas con las conductas específicas de dolor que pudiesen haber. Las intervenciones iniciales de rutina que le vamos a recomendar siempre a los padres, pues chequee el pañal, cambie la posición que tenga el niño, abríguelo, busque la causa del disconfort que pudiese presentar. Si no funciona esto, pues, por ejemplo, retirar órtesis. Muchas veces las órtesis les aprietan, les están haciendo algún daño y esto puede ser la causa de dolor. Utilizar medidas no farmacológicas como mecer, dar masajes, usar mantas vibratorias que se ha demostrado que son beneficiosos, poner música que al paciente le guste. Pues cada padre va a conocer lo que pudiese funcionar en cada paciente. Siempre tener en cuenta en intervenir los triggers que pudiesen desencadenar dolor, como por ejemplo la distensión gastrointestinal en estos pacientes, evitar que se estreñan. Si la alimentación no la están tolerando, pues espaciar la alimentación, administrar menos volumen, sustituir la dieta por suero y rehidratación oral en tiempos concretos para disminuir o para cortar el trigger y mejorar y evitar que se cree el círculo de dolor. Luego usar medicaciones de rescate que serían enfocadas a cuál es el síntoma que está presentando el paciente y en caso de que todo esto persistiera, pues ya decirle a los padres que consulten. Ya para concluir, siempre es muy importante que tengamos en cuenta que entre el 50 y el 75% de los niños que tienen deterioro grave del sistema nervioso central sufren de dolor, que a mayor gravedad de la parálisis cerebral infantil o a mayor gravedad o mayor deterioro del sistema nervioso central, más frecuente y más intenso va a ser este dolor, que tiene una etiología multifactorial, agudo y crónico, que el umbral del dolor en estos niños es menor, porque estos pacientes tienen una activación continua de las sensaciones dolorosas, por lo cual disminuye el umbral del dolor y estímulos que podrían ser no despreciables en un niño sano, en ellos produce dolor. Nunca olvidar utilizar las escalas de dolor, pero también recordar que existe la herramienta GRASS para ayudarnos a buscar cuál es la causa que produce el dolor, y el tratamiento óptimo de estos pacientes requiere muchísimo tiempo, de esfuerzo y necesita un abordaje amplio y estrategias multimodales. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Valesca, por tu excelente ponencia. La verdad que
Es un tema complicado, pero es un tema de mucha actualidad. Los niños necesitan tener control del dolor, lo has explicado muy bien. Y seguro que vamos a tener otras puestas al día para ampliar este tema que creo que es absolutamente necesario para que lo conozcan tanto los pediatras de primaria como los pediatras hospitalarios.